Hay creencias antiguas que hablan de conexiones invisibles entre las personas, hilos rojos que unen almas destinadas a encontrarse. Según la leyenda, estos hilos nunca se rompen. Pueden estirarse, pueden enredarse, pero nunca desaparecen. La mayoría lo ve como algo romántico, hermoso, la idea de estar conectado con alguien más allá del tiempo y el espacio. Pero algunas conexiones no son bienvenidas, algunas son prisiones, y algunos hilos no deberían existir. Mi nombre es Sofía Navarro. Tengo 30 años y trabajo como contadora en Monterrey. Hace 8 meses terminé una relación de 5 años. Con Ricardo. Fue una separación necesaria. Él era intenso, obsesivo. Decía que estábamos destinados a estar juntos, que éramos almas gemelas, que nada ni nadie podría separarnos jamás. Al principio pensé que era romántico, esa intensidad, esa certeza. Pero con el tiempo se volvió asfixiante. Ricardo no podía aceptar que yo tuviera vida propia, amigos, intereses, espacio. Para él yo era su mundo completo, y él esperaba ser el mío. Cuando le dije que necesitaba terminar la relación, que esto no era saludable, se negó a aceptarlo. Me siguió durante meses. Me llamaba, me enviaba mensajes. Aparecía donde yo estaba, diciendo que no podíamos terminar, que estábamos conectados, que el destino nos había unido. Tuve que conseguir una orden de restricción, cambiar mi teléfono, mudarme a otro departamento. Finalmente, hace 3 meses, dejó de intentar contactarme. Pensé que finalmente lo había aceptado, que había seguido adelante, que yo era libre. Hasta esta mañana, desperté como cualquier otro día, mi alarma sonando a las 7, luz entrando por mi ventana, todo normal. Me estiré, bostecé, y entonces lo sentí. Algo en mi muñeca izquierda, algo que no debería estar ahí. Miré hacia abajo. Había un hilo rojo, delgado pero visible, amarrado alrededor de mi muñeca, apretado, no demasiado, pero lo suficiente para que supiera que estaba ahí, que no se caería fácilmente. Mi primer pensamiento fue confusión. ¿Cómo había llegado ahí? No recordaba habérmelo puesto. No había ido a ningún lugar. No había visto a nadie. Me había acostado sola. Había dormido sola. O eso creía. Intenté quitármelo. Jalé del hilo, esperando que se deslizara, que saliera fácilmente, pero no se movió. Estaba atado con un nudo pequeño, apretado, como si alguien lo hubiera hecho con cuidado, con intención, con propósito. Fui al baño. Busqué tijeras, pequeñas tijeras que usaba para las uñas. Puse el hilo entre las hojas. Presioné, pero las tijeras no cortaban. El hilo no se rompía. Parecía hilo normal, delgado, frágil. Pero las tijeras se deslizaban sobre él sin causar daño, como si fuera metal, o algo más fuerte que cualquier fibra normal. Intenté con un cuchillo de cocina, el más filoso que tenía. Mismo resultado. El hilo permanecía intacto, sin marcas, sin daño, imposiblemente resistente para algo tan delgado. Empecé a asustarme. Esto no era normal. Hilos normales se cortaban, se rompían. Este era otra cosa. Seguí el hilo con la mirada. Se extendía desde mi muñeca, atravesaba mi cuarto, pasaba bajo la puerta, hacia la sala. Lo seguí, caminando despacio, el hilo guiándome. Salí de mi cuarto. Crucé el pasillo corto, entré a la sala, y ahí vi hacia dónde llevaba el hilo. A una foto enmarcada que estaba en mi estante. Una foto que había olvidado guardar. Una foto de Ricardo y yo, de cuando estábamos juntos, sonriendo, abrazados, felices, o pretendiendo serlo. El hilo se conectaba directamente a la foto, a la imagen de Ricardo específicamente, como si saliera de su pecho en la fotografía, como si estuviera literalmente atado a su imagen. Agarré el marco. Mis manos temblaban. Miré más de cerca, y entonces vi algo que me hizo soltar la foto, que me hizo retroceder, que me hizo cuestionar si estaba realmente despierta o si esto era una pesadilla. El hilo.
El hilo se movía, ligeramente, como si respirara, como si tuviera pulso, como si estuviera vivo. Podía ver pequeñas ondulaciones recorriéndolo, como sangre fluyendo por una vena, un latido constante, rítmico, como un corazón. Toqué el hilo con cuidado. Estaba tibio, no caliente, pero definitivamente no era la temperatura normal de un hilo, y podía sentirlo. El pulso, débil pero presente, latiendo contra mis dedos. Esto no podía ser real. Había una explicación, tenía que haberla. Tal vez era alucinación, tal vez estaba enferma, tal vez había inhalado algo, algo que me hacía ver cosas que no estaban ahí. Pero cuando cerré mis ojos, cuando volví a abrirlos, el hilo seguía ahí, todavía latiendo, todavía conectándome a esa foto, a Ricardo, a un pasado que había intentado dejar atrás. Llamé a mi mejor amiga, Paula. Le conté lo que estaba pasando. Hubo silencio del otro lado, luego su voz, preocupada. Sofía, eso suena como un amarre, como brujería. Que no, eso no es real. Conoces a Ricardo, conoces lo obsesionado que estaba. Tal vez fue con alguien que hace esas cosas, amarres, hechizos, para forzar conexiones, para atar personas. Eso es ridículo. Esas cosas no funcionan. Entonces, ¿cómo explicas el hilo? ¿Cómo explicas que no puedes cortarlo? No podía. No tenía explicación. Nada lógico. Nada racional. Solo este hilo imposible, latiendo, conectándome a una imagen de alguien que había intentado olvidar. Voy para allá. No hagas nada hasta que llegue. No toques más el hilo, no toques la foto, solo. Espérame. Colgó. Me quedé ahí, mirando el hilo, temiendo moverme, temiendo jalarlo, temiendo que cualquier cosa que hiciera empeorara la situación. Pero entonces el hilo empezó a tensarse, lentamente, como si alguien del otro lado estuviera jalando. Mi muñeca fue jalada hacia adelante, hacia la foto. Resistí, planté mis pies, pero la fuerza aumentaba, constante, inevitable. Agarré el marco de la foto, intenté alejarlo, romperlo, destruirlo. Pero el vidrio no se rompía, el marco no cedía, y el hilo seguía jalando, más fuerte. Mi brazo estirado, dolorido. No podía resistir mucho más, y entonces, la foto cambió. Ricardo en la imagen. Ya no estaba sonriendo. Estaba mirando directamente hacia adelante, directamente hacia mí. Sus ojos se movían, siguiéndome, enfocándose, como si pudiera verme desde dentro de la fotografía. Su boca se abrió, y aunque no había sonido, pude leer sus labios, pude entender lo que decía. Te dije que estábamos conectados. Te dije que nunca podrías dejarme. Ahora lo entiendes. Ahora ves. Estamos atados. Para siempre. Solté la foto, cayó al suelo. Pero el hilo no se soltó. Seguía ahí. Seguía latiendo. Seguía conectándome. Corrí hacia la puerta. Intenté salir. Escapar. Pero el hilo solo se estiraba. No importaba qué tan lejos fuera. Seguía conectado. Llegué hasta el pasillo del edificio. El hilo se extendía imposiblemente largo. Delgado pero sin romperse. Sin debilitarse. Y entonces sentí algo. Un jalón. Fuerte. Repentino. Como si alguien hubiera tirado del hilo con toda su fuerza. Fui arrastrada hacia atrás. Hacia mi departamento. Hacia la foto. No podía resistir. La fuerza era demasiada. Antinatural. Imposible. Caí dentro de mi sala. La puerta cerrándose detrás de mí. El hilo enrollándose, acortándose, jalándome hacia la foto que estaba en el suelo. Más cerca, hasta que estuve justo frente a ella. Ricardo en la imagen había cambiado de posición. Ahora estaba de pie, su mano extendida, como si pudiera salir, como si la barrera entre la fotografía y la realidad estuviera disolviéndose. Y el hilo latía más rápido, más fuerte, como un corazón acelerado, como si supiera
como si sintiera, como si estuviera vivo y consciente y hambriento. Toqué mi muñeca, donde el hilo se conectaba, y sentí algo horrible, algo que me hizo querer arrancarme la piel. El hilo no estaba solo amarrado alrededor de mi muñeca, estaba dentro, como si hubiera crecido a través de mi piel, como si estuviera conectado a mis venas, como si fuera parte de mí ahora. Jalé. Intenté arrancarlo, pero el dolor fue instantáneo, agudo, como si estuviera jalando mis propias venas, como si el hilo se hubiera fusionado con mi sistema circulatorio, como si ya no fuera solo un hilo, sino parte de mi cuerpo, parte de mi existencia. Solté, jadeando, llorando. Esto no podía estar pasando. Esto no era real. Pero el dolor era real. El hilo era real. Y Ricardo en la foto me miraba, sonriendo ahora, sabiendo que había ganado, que me había atrapado, que ya no podía escapar. Paula llegó 30 minutos después. Toqué su mano. La jalé adentro. Le mostré todo. El hilo, la foto, Ricardo mirando, el latido, todo. Ella palideció, retrocedió. Esto es peor de lo que pensé. Necesitamos ayuda. Alguien que sepa de estas cosas. Alguien que pueda romper esto. ¿Conoces a alguien así? Conozco a alguien. Una señora, Doña Refugio. Ella hace limpias, rompe amarres, trabaja con esto. Voy a llamarla. Voy a traerla. Solo resiste. No dejes que el hilo te jale más. Paula se fue. Me dejó sola con el hilo, con la foto, con Ricardo mirándome desde dentro de la imagen, esperando. Siempre esperando. Las horas pasaron. El hilo seguía latiendo. A veces más rápido, a veces más lento, como si tuviera estados de ánimo, como si respondiera a mis emociones. Cuando tenía miedo, latía más rápido. Cuando intentaba calmarme, se ralentizaba, como si estuviera sincronizado conmigo, como si fuera parte de mí, como si yo fuera parte de él. Paula regresó al anochecer. Traía a una mujer mayor, 60 y tantos años, vestida de negro, con un bolso grande lleno de cosas, velas, hierbas, objetos que no reconocí. Doña Refugio entró, miró el hilo, miró la foto. Su expresión se ensombreció. Esto es trabajo de sangre, amarre de vida. El más fuerte, el más peligroso. ¿Quién hizo esto? Usó su propia sangre, su propia esencia, para crear este lazo. No es solo un hilo. Es una conexión vital entre ustedes dos. Puede romperlo. Puede quitarlo. Ella dudó. Miró hacia otro lado. Luego de nuevo a mí. Puedo intentarlo. Pero debes entender. Este tipo de amarre no se rompe fácilmente. Y romperlo tiene consecuencias. Para ambos. Para ti. Y para quien lo hizo. ¿Qué tipo de consecuencias? Si corto el hilo. Si rompo la conexión. Será como cortar una vena. Doloroso. Peligroso. Podría sangrar. Él podría sangrar. Uno de ustedes. O ambos. Podrían no sobrevivir. Entonces, ¿qué hago? Me quedo así. Conectada a él para siempre. Hay otra opción. Puedes aceptar la conexión. Dejar que se complete. Reunirte con él. El hilo desaparecerá cuando estén juntos físicamente. Cuando aceptes el lazo voluntariamente. No, nunca. Prefiero arriesgarme. Córtelo, por favor. Doña Refugio asintió. Preparó sus cosas. Encendió velas. Quemó hierbas. El olor llenó la habitación. Acre. Penetrante. Hablaba en voz baja. Palabras que no entendía. Rezos. O maldiciones. No estaba segura. Tomó un cuchillo. Pequeño. Con mango de madera tallada. Lo calentó sobre una vela. Hasta que brillaba rojo. Me miró a los ojos. Esto va a doler, prepárate. Puso el cuchillo contra el hilo, donde se conectaba con mi muñeca. Presionó. Y el hilo chilló. Un sonido agudo, antinatural, como si estuviera vivo, como si sintiera dolor. Y yo grité también, porque sentí el corte no en mi piel más profundo, en algo vital, en algo esencial.
como si me estuvieran cortando el alma misma. El hilo resistía. El cuchillo apenas lo marcaba. Doña Refugio presionaba más fuerte, sudando, murmurando más fuerte. El hilo latiendo frenéticamente, desesperado, luchando por sobrevivir. Y entonces, algo pasó. El cuchillo atravesó. El hilo se cortó, pero no desapareció. Se retorció, como una serpiente herida. Sangre, sangre real, brotando de los extremos cortados. Mi muñeca sangrando, la foto sangrando, rojo oscuro manchando la imagen de Ricardo. Caí al suelo. El dolor era insoportable, como si me hubieran arrancado algo vital. Doña Refugio trabajaba rápido, envolviendo mi muñeca, deteniendo el sangrado, rezando, limpiando. Paula sostenía mi cabeza, llorando, diciéndome que estaría bien, que había terminado, que era libre, pero mientras yacía ahí, mientras el dolor pulsaba, miré la foto y vi a Ricardo, colapsado en la imagen, sosteniendo su pecho, donde el hilo había sido cortado, sangrando, su boca abierta en un grito silencioso, y sentí su dolor, como si todavía estuviéramos conectados, como si el cortar el hilo físico no hubiera roto la conexión real, la conexión más profunda, la que él había creado con su sangre, con su obsesión, con su voluntad. Doña Refugio terminó. Me ayudó a sentarme, me dio algo para beber, amargo, asqueroso, pero lo tomé. Necesitaba cualquier cosa que ayudara. Está hecho, el hilo está cortado, pero la conexión permanece, débil, pero ahí. Siempre lo sentirás, siempre sabrás dónde está, cómo está, qué siente, porque él usó su vida para atarte, y eso no se borra completamente. Entonces no soy libre. Eres más libre de lo que estabas, pero completamente libre no hasta que uno de ustedes ya no esté. Se fue. Paula se quedó conmigo esa noche, cuidándome, pero no podía dormir, porque cada vez que cerraba mis ojos, sentía a Ricardo, sentía su dolor, su ira, su odio, su obsesión que no moría, que no terminaba, que persistía más allá del hilo cortado, y sabía que esto no había terminado, que él vendría, que buscaría completar lo que el hilo había empezado, porque para él estábamos destinados, conectados, unidos más allá de cualquier barrera física o mágica. Y tenía razón, porque al día siguiente desperté y encontré algo nuevo, algo peor. Al día siguiente desperté con Paula todavía dormida en el sofá. La luz del amanecer apenas entraba por las ventanas. Mi muñeca dolía, envuelta en vendas. El lugar donde el hilo había estado conectado pulsaba con un dolor sordo, constante, como una herida que no quería sanar. Me levanté despacio. Fui al baño. Me miré en el espejo y vi algo que me hizo contener la respiración. Líneas rojas, delgadas, como venas, subiendo por mi brazo desde donde había estado el hilo. No estaban ahí anoche. Eran nuevas, creciendo, extendiéndose, como raíces bajo mi piel. Las toqué. Estaban calientes. Podía sentirlas moverse, pulsando bajo mi piel, como si algo estuviera creciendo dentro de mí. Algo que el hilo había dejado. Algo que permanecía incluso después de cortar la conexión visible. Salí del baño. Fui a la sala. La foto todavía estaba donde la había dejado. Boca abajo, cubierta con una toalla. No quería verla. No quería ver a Ricardo. Pero algo me jalaba. Algo me obligaba a mirar. Levanté la toalla. Volteé la foto y lo que vi me hizo caer de rodillas. Ricardo ya no estaba colapsado. Estaba de pie, completamente de pie. Y la sangre que había manchado la foto, había desaparecido. Como si nunca hubiera estado ahí. Como si se hubiera sanado. Como si el cortar el hilo no lo hubiera detenido. Solo lo hubiera hecho más fuerte. Y había algo más. Algo escrito. En el fondo de la foto. Palabras que no estaban ahí antes.
escritas con algo oscuro, rojo, como sangre seca. Encontré otra forma, ya voy. Mi teléfono sonó. Un mensaje, de un número desconocido. Lo abrí con manos temblorosas. Era una foto tomada desde afuera de mi edificio, mirando hacia arriba, hacia mi ventana, hacia mi departamento, y en la esquina de la imagen, una sombra, la forma de una persona, parada, observando. Otro mensaje llegó. Solo texto esta vez. Ya estoy cerca. Ya puedo sentirte. La conexión nunca se rompió realmente. Solo cambió. Ahora es más fuerte. Ahora soy yo quien te busca, quien te encuentra, quien te reclama. Desperté a Paula. Le mostré todo. Las líneas en mi brazo, la foto, los mensajes. Su rostro se llenó de terror. Tenemos que salir de aquí, ahora. Tenemos que llamar a la policía. La policía no puede detener esto. No es algo que ellos puedan entender. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos quedarnos aquí esperando a que él llegue, pero ya era tarde. La puerta de mi departamento, cerrada con llave, con cerrojo, empezó a abrirse, lentamente. El cerrojo girando solo. La llave que no existía entrando. La puerta abriéndose centímetro a centímetro. Corrimos a mi cuarto. Cerramos la puerta. Empujamos el mueble contra ella. Pero podíamos escucharlo. Pasos. Entrando a mi departamento. Lentos, constantes, seguros. Sabiendo exactamente dónde estábamos. Guiado por esa conexión que no podíamos romper. Paula llamaba al 911, gritando nuestra dirección, pidiendo ayuda, pero sabíamos que no llegarían a tiempo, que nada podría llegar a tiempo. Los pasos se detuvieron frente a nuestra puerta. Silencio. Largo. Tenso. Esperando. Y entonces su voz. La voz de Ricardo. Tranquila. Casi amable. Pero con algo debajo. Algo oscuro. Algo que no era completamente humano. Sofía. Sé que estás ahí. Sé que puedes escucharme. Sé que puedes sentirme. Como yo te siento. El hilo está cortado, pero la conexión permanece. Más fuerte ahora. Porque ahora está en tu sangre. En tus venas. Eres parte de mí. Yo soy parte de ti. Para siempre. Vete, por favor, déjame en paz. No puedo. Ya no depende de mí. El amarre. El ritual. Tomó vida propia. Ya no soy solo yo buscándote. Es algo más. Algo que despertamos. Algo que nos une más allá de nuestras voluntades. Hiciste esto. Tú empezaste esto. Tú me hiciste esto. Sí. Porque te amo. Porque no podía dejarte ir. Porque estamos destinados. Y ahora. Ahora lo entenderás. Ahora lo aceptarás. Porque no hay otra opción. La puerta empezó a crujir. El mueble moviéndose. Como si una fuerza invisible lo empujara. Como si la realidad misma se doblara a la voluntad de Ricardo. A la voluntad del amarre. A la voluntad de esa cosa que había crecido entre nosotros. Paula me agarró. Nos acurrucamos en la esquina más lejana. Esperando. Sabiendo que no había escape. Que esta habitación, este momento, era el final. La puerta se dio. El mueble se deslizó. Y Ricardo entró. Pero algo estaba mal con él. Algo había cambiado. Su piel estaba pálida. Demasiado pálida. Sus ojos. Sus ojos tenían ese brillo. Como en la foto. Algo no natural. Algo no vivo pero no muerto. Algo en medio. Y de su pecho. De su pecho salía algo. Un hilo rojo. El mismo hilo. O parte de él. Colgando. Buscando. Moviéndose como si tuviera vida propia. Como una serpiente buscando su presa. Buscándome. Miré mi muñeca. Y vi que de las vendas, de donde el hilo había sido cortado, algo estaba creciendo. Otro hilo. Rojo. Húmedo. Como si brotara de mi carne. Creciendo hacia Ricardo. Hacia el hilo que salía de él. Buscando reconectarse. Buscando completar el circuito. Intenté retroceder pero no había dónde ir. Los dos hilos se acercaban. Se buscaban.
Y cuando se tocaron, cuando se reconectaron, sentí algo que nunca olvidaré: dolor. Pero no solo físico, emocional, espiritual, como si mi alma estuviera siendo arrancada de mi cuerpo. Pero también sentí lo que Ricardo sentía: su obsesión, su amor retorcido, su necesidad desesperada, su locura, todo fluyendo a través del hilo, a través de la conexión, llenándome, infectándome, convirtiéndome en parte de él. Y él sentía lo mío, mi miedo, mi asco, mi rechazo, pero no le importaba, porque para él, cualquier conexión era suficiente, cualquier lazo valía la pena, incluso si era odio, incluso si era terror, porque significaba que no estaba solo, que yo no podía escapar, que estábamos unidos, para siempre. Paula intentó jalarse, arrancar el hilo, pero cuando lo tocó, cuando sus dedos rozaron esa cosa viviente, gritó, se retorció, cayó al suelo convulsionando, porque el hilo rechazaba cualquier interferencia, cualquier intento de separarnos. Defendía la conexión con violencia, con dolor. Ricardo se acercó, extendió su mano, tocó mi rostro, sus dedos fríos, como hielo, como muerte. Sonrió, pero no era su sonrisa, era algo usando su cara, algo que el ritual había creado, algo que existía en el espacio entre nosotros. Ahora entiendes, ahora ves, no puedes escapar, no puedes huir, estamos unidos, no solo por el hilo, por algo más profundo, por el ritual, por la sangre, por la obsesión que trasciende la muerte, la razón, la realidad misma. Esto no es amor, es enfermedad, es locura, tal vez, pero es nuestra locura, nuestra enfermedad, y ahora eres parte de ella, como yo soy parte de ti, inseparables, eternos. El hilo latía entre nosotros, más fuerte que antes, como un corazón compartido, como si nuestras vidas estuvieran sincronizadas, como si ya no fuéramos dos personas separadas, sino una cosa enferma, rota, atada por algo que no debería existir. Y sentí algo más, algo peor. El hilo no solo nos conectaba físicamente, estaba cambiándome. Podía sentir mis pensamientos mezclándose con los de Ricardo, sus memorias infiltrándose en las mías, sus sentimientos contaminando los míos, como si lentamente, gradualmente, estuviera perdiendo mi identidad, convirtiéndome en parte de él, en extensión de su obsesión. La policía llegó, golpearon la puerta, gritaron, entraron, vieron la escena, Paula en el suelo, yo en la esquina, Ricardo parado frente a mí, el hilo entre nosotros, visible ahora para todos, rojo, pulsante, imposible de ignorar. Intentaron separarnos. Jalaron a Ricardo. Pero cuando lo hicieron, cuando intentaron alejarlo, el dolor fue instantáneo. Para ambos. Grité. Él gritó. El hilo se tensó. Mi muñeca sangrando, su pecho sangrando, como si nos estuvieran desgarrando, como si separarnos significara destruirnos. Los oficiales retrocedieron, asustados, confundidos. Esto no estaba en su entrenamiento. No había protocolo para esto. No había forma de proceder. Solo podían observar, horrorizados, esta conexión antinatural, esta cosa que desafiaba toda lógica. Llamaron a paramédicos, a especialistas. Nadie sabía qué hacer. Intentaron cortar el hilo de nuevo, con escalpelos, con tijeras médicas, con herramientas que deberían cortar cualquier cosa, pero el hilo resistía. Cada intento solo causaba más dolor, más sangrado, como si el hilo estuviera enraizado tan profundo que cortarlo significara cortarnos a nosotros. Nos llevaron al hospital, juntos, porque separarnos era imposible. Nos pusieron en la misma habitación, en camas lado a lado, el hilo entre nosotros, los doctores estudiándolo, documentándolo, sin entender, sin poder explicar, y cada día que pasaba, cada hora, sentía a Ricardo más adentro, sus pensamientos volviéndose míos,
sus memorias mezclándose con las mías, su obsesión convirtiéndose en mi realidad, como si el hilo no solo conectara nuestros cuerpos, sino nuestras mentes, nuestras almas, fundiéndonos en una sola entidad. Intenté resistir, intenté mantener mi identidad, pero era como luchar contra una marea, inevitable, implacable. Cada día perdía un poco más de mí misma. Cada día me convertía un poco más en lo que él quería, en su pareja perfecta, en su alma gemela forzada. Y él estaba feliz, porque finalmente había conseguido lo que quería, conexión total, fusión completa. Yo no podía dejarlo, no podía escapar, no podía existir sin él, porque ahora éramos uno, una cosa, una existencia compartida y retorcida. Los doctores eventualmente dejaron de intentar separarnos. Dijeron que era demasiado peligroso, que podría terminar mal para ambos. Nos dieron de alta, con instrucciones de mantenernos juntos, de aceptar esta nueva realidad, esta conexión permanente. Ahora vivimos juntos, forzosamente, permanentemente, el hilo entre nosotros nunca dejando más de 2 metros de distancia, durmiendo en la misma cama, comiendo juntos, existiendo en este espacio compartido que no elegí, que nunca quise, pero que no puedo escapar. Y cada día, cada maldito día, siento menos de mí misma, más de él, como si el hilo estuviera absorbiendo mi identidad, reemplazándola con la suya, con su obsesión, con su amor enfermo, hasta que eventualmente ya no seré Sofía, seré solo una extensión de Ricardo, una parte de su mundo, de su mente, de su existencia. Paula intenta visitarme, pero no puede soportarlo, ver el hilo, ver cómo he cambiado, cómo mis ojos ahora tienen ese brillo vacío, cómo hablo con la voz de Ricardo a veces, cómo me estoy perdiendo, cómo estoy desapareciendo dentro de esta conexión forzada. Y lo peor es que parte de mí, una parte pequeña y creciente, está empezando a aceptarlo, a ver la lógica retorcida de Ricardo, a entender su obsesión, porque cuando estás conectado tan profundamente a alguien, cuando compartes no solo espacio sino mente, alma, existencia, es imposible mantener el rechazo, imposible mantener el odio, porque odiar a Ricardo sería odiarme a mí misma. Y mi mente busca formas de sobrevivir, de adaptarse, incluso si significa aceptar lo inaceptable. El hilo late entre nosotros, constante, eterno, y sé que nunca se romperá, que nunca seré libre, que esto es mi vida ahora, mi existencia, mi eternidad, atada a alguien que amo pero también odio, que necesito pero también desprecio, que es mi prisión pero también mi única realidad. Y Ricardo sonríe, porque para él esto es perfecto, esto es el destino cumplido, el amor eterno, la conexión que ni la muerte puede romper, porque incluso cuando uno de nosotros muera, el hilo permanecerá, la conexión continuará, atando cuerpo a alma, vida a muerte, existencia a vacío. Hay noches cuando miro el hilo, cuando considero, cuando pienso en formas de terminarlo, de terminar todo, pero entonces siento su dolor, su miedo, su pánico, porque estamos conectados, y lastimarse a uno es lastimar al otro, y mi instinto de supervivencia, mi necesidad de vivir, se extiende a él ahora, porque somos uno, para bien o para mal, en salud o enfermedad, hasta que algo más fuerte que este hilo, algo más poderoso que este amarre, nos separe, pero no creo que exista tal cosa. Creo que esto es permanente, eterno, absoluto. Creo que moriré aquí, atada a él, y que incluso en la muerte, el hilo permanecerá, conectando, atando, nunca dejando ir, porque algunos amarres no se rompen, algunos hilos no se cortan, algunas obsesiones trascienden la vida misma, y ahora soy parte de una, prisionera de un amor que no pedí, de una conexión que no quiero, de una eternidad que no elegí. El hilo late, siempre late,
recordándome, cada segundo, cada momento, que nunca estaré sola, que nunca seré libre, que siempre, siempre estaré atada a él, a esto, a esta existencia compartida y horrible, para siempre.